Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa Y Jesús Espinosa. y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una Becerrich Mockingbird Platinum Pro Series, USAC esta bicha, que es más heavy que el viento. La cosa está en que ahora va a ser, aunque sea temporalmente, pero de mi propiedad, porque le he hecho un cambio a mi hermano. Esta guitarra es la primera guitarra que tuvo él. Le tiene un cariño especial, por eso, aunque ahora me la va a ceder, esto es como cuando ceden a un futbolista. La tengo yo, pero no es totalmente mía, y ese es el trato. Es una guitarra que él no utiliza para nada, y entonces yo le he hecho un cambio por una guitarra que probablemente le dé más uso. A mí conceptualmente me interesaba mogollón porque no tengo ninguna guitarra con este formato, que es una guitarra con puente Floyd Rose y con pastillas EMG activas, muy cafre. Esta guitarra te costó un equivalente a 600 euros. Unos 585 euros o algo así. Lo que pasa que esta guitarra tiene trampa porque venía de serie con unas pastillas de Becerrich, de las baratas de serie que vienen las genéricas de Becerrich en 2005, 2006. Y eran las pastillas, Pues eso. Orchenos, verdaderas mal. A diferencia de la Secter, que es la Secter Omen 6 Extreme, os dejo aquí el vídeo, que aunque lleva pastillas genéricas de Secter de guitarra barata, porque además era una guitarra más barata que esta, suena muy bien, sorprendentemente bien. En este caso hubo que hacer un cambio de pastillas. Estábamos empezando con Perpetual Soul y ya la música era enfadada. Cafrecilla, vamos a decir cafrecilla, a ver si regrabamos algo de Perpetual, yo tengo ganas. Y el caso es que, tío me recomendó, ponle MGs que son más bruto que el copón. Es que precisamente esta guitarra la usas poco porque es demasiado cafre y al final tú, excepto Claro, en alguna cosa muy concreta en la que encima no eres guitarrista, no tienes ahora mismo ninguna banda tan cafre como para usar esto. Ya no es por banda, o sea, a lo mejor es simplemente que cojo una guitarra, o sea, estoy grabando algo la hostia de cafre, pero al final acabo usando una guitarra un poco más contenida y tiro de ecualización de la y tal. Y este es un sonido, lo comentabas antes, un sonido como ya con compresión, como muy apretado, ¿sabes? Y sí. A mí realmente no es el concepto de sonido que me gusta hoy en día, pero vamos, yo en su momento con esta guitarra estaba encantado de la vida, mi espalda no tanto. Ya, No. es verdad que es una guitarra pesadilla. No es una Les Paul, pero es verdad que tampoco dista mucho de serlo. No, es más. A nivel de peso, ¿sabes? Por lo menos. Luego tiene otro fallito que a mí no me gusta nada, que es que el mástil es muy pesado y entonces la guitarra cabecea mucho. Es muy incómodo mantenerla en la posición en la que te sientes cómodo tocando. Sí. Y eso es cierto que sí que lo he notado. Lo que pasa es que enseguida te acostumbras, eso también es cierto. La verdad es que me la pillé porque me flipaba el Hideto Matsumoto, el que tocaba en Japan. Y en Europa la única manera de conseguir una guitarra que se medio pareciese a su modelo era la Mockingbird de Becerrich. Sí, correcto. Luego realmente la de él es una Burnie, una marca japonesa, que el diseño es igual. Hay que entender que cuando mi hermano empezaba a tocar la guitarra y esta era su primera guitarra, entre comillas, mi hermano ya era músico desde hacía mucho tiempo, lo que pasa que era bajista, no guitarrista. Yo llevaba ya 10 años tocando. ¿Y qué ocurre? Que para cuando mi hermano necesitó comprar su primera guitarra, él ya había tenido a su disposición las que tenía yo. Tenía las ideas muy claras, recién compradita, le plantó unas pastillas muy determinadas, etcétera. Normalmente cuando tú es tu primer instrumento no lo tienes tan claro, pero claro, Jesús jugaba con ventaja en el sentido de que él ya había catado muchas guitarras. Antes de tener su primera guitarra, él ya tocaba la guitarra. Es más, cuando te compraste esta guitarra, tú ya sabías tocar, ¿sabes? O sea, a ver, me refiero a que ya sabías cómo se toca el instrumento y cómo hacerlo sonar. El caso es que esta guitarra a mí me ha sorprendido para muy bien, porque mi hermano la ponía muy mal, pero claro, la ponía muy mal porque tú te dedicas profesionalmente a la música y ya una guitarra de gama media o de gama media baja, pues probablemente no cumple con su función. Y ya no solo porque sea de gama media o no, sino pues una guitarra que a lo mejor yo ahora lo pienso después de muchos conciertos y digo, pues a ver, no era la mejor de las ideas, pero en su momento la guitarra hacía su trabajo. Lo que pasa es que necesito que hagan otro trabajo las guitarras que uso hoy en día. Esto es lo de siempre, al principio eras más heavy que el viento y ahora además te gustan otras cosas. Es lo que es, esta guitarra lleva Floyd Rose y aunque es un licenced de estos de guitarra barata, Sí. No tira mal. Las guitarras baratas de ahora que llevan Floyd Rose, os puedo garantizar que tiran bastante peor que este Floyd Rose. Bueno, yo supongo que depende del modelo, ¿no? Ahí... Sí, pero está claro. Por ejemplo, tú te compras una Ibanez G o la que lleva Floyd y es la peor compra que has hecho en tu vida. En el momento en el que tires de la palanca una sola vez, ya estás jodido.
Primero, porque no va a recuperar su posición inicial y no vas a conseguir la afinación completa. Y segundo, porque muy probablemente, después de haberle pegado 3 palancazos a la guitarra, vas a tener que desbloquear para poder afinar. Y sabéis que el problema que tiene la Floyd Rose es que para conseguir mantener la afinación tiene aquí estas 3 clavijas, y estas 3 clavijas lo que hacen es anulan estos afinadores, y entonces utilizas los microafinadores que tiene el propio Floyd Rose girando las piececitas. Esto es para microafinar, por así decirlo. Si tienes que tocar más tonos, tienes que aflojar aquí, tocar de aquí, volver a cerrar y volver a microafinar. Eso en un concierto vivo. O sea, yo esta guitarra probablemente nunca me la llevaría en directo, y menos teniendo guitarras que llevan puentes semiflotantes que no tienen mucho que envidiarle a un Floyd Rose. El que ha probado un Floyd Rose original sabe que vuelve a su punto exacto, no tienes que... En muchas guitarras tienes que insistir para que regrese a su afinación, pero en este caso me ha sorprendido porque no está nada mal. No puedes abusar de él como podría abusar de esto, pero no está nada mal. Aún así, ya os digo, me parece antipráctico el hecho de tener que afinar en 2 sitios y tener que depender de una llave para poder hacer la afinación completa, y el tiempo que lleva. Además, en una guitarra de estas, cuando se te parte una cuerda, sí, tomar la afinación. Claro, correcto, pero hasta el punto de que, por ejemplo, a mí en esta Petrucci se me parte una cuerda y es cierto que todas las cuerdas se me desafinan, pero si yo le pongo una cuerda nueva y afino, todas las demás compensan y la guitarra está prácticamente afinada o incluso totalmente afinada, solo por haber recuperado la afinación de la cuerda que me faltaba. En este caso particular, ese regreso no está tan claro. Cuando consigues afinarte la cuerda, todas las demás están descompensadas y sueles tirar de aquí. Una guitarra de estas te exige tener otra guitarra. Tú no puedes parar el bolo durante fácil 8 minutos para conseguir volver a poner esta guitarra en marcha después de una rotura. Yo no me la jugaría con un Floyd Rose en directo, o por lo menos con un Floyd Rose de esta gama, me refiero. Bueno, la guitarra es absolutamente negra, negra como lo de un grillo. Y si la veis por detrás, incluso el mástil también. A mí hay una cosa que no me termina de gustar, que es el hecho de que este mástil tenga este barniz brillo que a los que sudamos mucho nos entorpece un poco a la hora de tocar, pero bueno, depende de para lo que quiera usarla, le puedo sacar utilidad. Me hace gracia y me gusta mucho el hecho de que el palo santo o lo que sea que lleve esto, el contraste que hace con el mástil negro. Normalmente cuando te encuentras una guitarra negra de estas, llevan el diapasón de ébano, que es madera negra. Este no es el caso, y me parece súper curioso, y estéticamente es interesante visto desde atrás. Desde adelante no te das ni cuenta, pero visto desde atrás es súper curioso. Bueno. Coreana, por cierto, yo os lo digo, sí. Lo que pasa que, bueno, los que habéis comprado guitarras coreanas sabéis que en Corea se hacen buenas guitarras y malas guitarras. Esto es como en Indonesia, o sea, no puedes meterte con Indonesia por las guitarras que hace, porque, por ejemplo, yo tengo una Fender de Indonesia que os puedo garantizar que ya quisieran en México hacer algunas Fender como esa, ¿eh? Ya te lo digo, ¿eh? Tú tienes una Strandberg, que es Indonesia, ¿no? Sí, está hecha en Indonesia, pero eso es otra vez. Y claro, estamos hablando de una guitarra de gama alta. Pues la cosa es que la guitarra esta me ha sorprendido para muy bien. Es muy macarra, tiene su rollo, mola. Tengo que hacer alguna que otra versioncilla por ahí y sé que me va a venir bien. Por ejemplo, cuando grabemos algo de Slipknot, que tenemos ahí pendiente grabar algo de Slipknot, esta es una candidata muy razonable. Las y de hoy en día que valen lo que vale esta son mucho mejores que esta, porque esta no es de un buen año. Hoy en día las Becerrich sí que lo parten. Es más, en aquella época las Becerrich no tenían muy buena fama en relación calidad-precio. No, no la tenían. De hecho, yo me la compré solo porque era el único modelo que había que fueron a Mockingbird. En resumen, hoy en día no me la compraría, no nos engañemos. Pero en su momento la verdad que me la gocé y le eché un huevo de horas a esta guitarra. Sí que tocabas muchísimo con ella, ¿eh? Y tiene un mástil muy largo, tío. El diapasón y digo, joder, tío, esto es larguísimo, tío. Bueno, pues no te creas que a mí me ha disgustado en lo más mínimo, ¿eh? Como de una escala más larga que otras. Pues vamos a ver qué tal suena, ¿no? Me parece perfecto. Os voy a explicar qué pastillas lleva, ¿vale? Esta, que cuando le cambié las pastillas dije, quiero algo que sea medianamente versátil y que sea más bruto que un arao, pero que me dé algún tipo de opción más allá de hacer el animal. Y en realidad me equivoqué, la verdad es que creo que no va mucho más allá de poder hacer el animal con estas pastillas. Pero bueno, lo importante es intentarlo, ¿sabes? Entonces cogí y dije, bueno, para la pastilla de puente sí que quiero la 81 de MG, que es cafrerío absoluto. Y luego ya para la de mástil podía haber elegido la 85, ¿no? Que es la típica de mástil de MG, pero me puse una 89 que es spliteable a singles. Y dije, bueno, me dará más colorcillo y tal, igual. Yo creo que jamás lo usé ni para grabar, ni para tocar en directo, ni leche. O sea que al final le puse esa pastilla y la verdad es que no le da uso.
Y como hace un huevo de tiempo que no la toco, pues ni siquiera recuerdo cómo suena, así que vamos a comprobarlo, a ver qué pasa. Esta es la pastilla de puente. Ya me pasa la pastilla a la posición central, que serían las dos pastillas funcionando a la vez. Y ahora voy a usar el push-pull para ver a ver qué pasa. Que lo único que noto es que pierde potencia. Sí, entonces ya está. O sea, el único aporte es que pierde potencia. Muy bien. Alright. Vale, pues ahora voy a la de mástil sin activar el push-pull. Sí, le pongo el push-pull. Pues igual que antes, noto que pierde potencia y ya está. No suena en absoluto a pastilla single, vamos, es un claro caso de lo importante es participar. Pero bueno, ahora vamos con lo que sí funciona la guitarra. Vamos a poner la leña. Bueno, la verdad es que responde. Es borrica como ella sola. Pues bueno, después de tocar un rato con ella, di un problema en el contacto de... El jack. Nada que no se arregle desmontando y apretando los contactos. Eso cuando la compré no ocurría eso. y bueno, la verdad es que no es la hostia de cómoda, pero y los limpios pues bueno, son un poco planos, ¿no? Un poco... Sí, yo te diría que esta guitarra no es para tocar en limpio. No, o sea, no, a mí no me ha gustado, o sea, no me ha disgustado, pero no me ha gustado. O sea... Creo que elegiría cualquiera de las guitarras que tenemos detrás, cualquiera antes que esta para grabar en limpios. Pero es verdad que para grabar música cabreada es muy bruta. Es más, en limpios, cuando spliteábamos la MG89, la pastilla del mástil, no se notaba porque no se notaba nada. O sea, era como pierde fuerza, pero suena igual. Y sin embargo, con chicha, es cierto que cuando hemos spliteado, sí que tenía ese sonido entubado, esa U que llevan las pastillas single cuando tocas con distorsión. O sea, muy bien. Molaba, pero bueno, tampoco es que me haya matado, pero es verdad que para el precio que tiene, y sobre todo ya no hablando de esta Becerrich, sino de las Becerrich que se fabrican hoy en día, buenas guitarras competitivas a este... También es cierto que ahora son más caras, o sea, las que son buenas son mucho mejores guitarras. Claro, también. Vienen, por cierto, las de ahora te vienen con Floyd Rose original, ya. Con las MG ya montadas.
Sí. Entonces, O sea que no hay que hacer el apaño. no como hay que decimos tunearla, nosotros. así que al final si lo piensas dices, pues si yo invertí 250 euros más en apañar la guitarra y costaba 600, pues ya es el precio que tienen las becerritas. Claro. Sí. Pues ya estaría todo el pescado vendido. Vale, sed buenos.